Buen día, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, vamos a dar comienzo al último foro de este ciclo sobre monitoreo. Hoy le toca el turno a las aves, ¿sí? Cerramos con un amigo de la casa, que es Pablo Vaz. Ya la mayoría lo conoce, pero para que conste en registro, Pablo trabaja con aves desde hace algunos años. Está haciendo su maestría ahora, él es biólogo, y bueno, además de trabajar con aves, ha trabajado bastante en temas de monitoreo. Así que nos pareció que era ideal para esto y poder cerrar con él, además es un gusto. Les recuerdo cómo es la dinámica. Ahora Pablo va a hacer su presentación, va a mandar audios, va a mandar fotos de repente apoyando esos audios. Cuando él termine la presentación, entonces ahí abrimos al intercambio. Espero que lo disfruten. Buenos días, ¿cómo andan todas y todos? Espero muy bien. Bueno, muchas gracias Maggie por la presentación. Como ella comentó, con la mayoría ya nos conocemos y con los que no, bueno, nos iremos conociendo de a poquito por acá. Bueno, largamos. Bueno, les voy a comentar entonces cómo se va a estructurar la presentación, siguiendo un poco la lógica que se utilizó hasta ahora. ¿Sí? Se va a estructurar con una introducción al grupo. Vamos a comenzar hablando de la diversidad de las aves, los ambientes que utilizan, cómo se distribuyen en el país, lo que se conoce por el estatus de las especies, los conceptos de especialistas y generalistas, ¿sí? El estatus de migración de las aves. Vamos a hablar también sobre las listas rojas de las especies, especies prioritarias, especies potenciales, acá retomando lo que ya estuvieron viendo en otros foros. Les voy a comentar qué son las IVAs, para aquellos que no las conozcan, algunas cosas y piques a tener en cuenta a la hora de observar aves, para luego charlar un poco sobre las aves como indicadoras, algunos ejemplos concretos de indicadores, y por último charlar un poquito sobre la plataforma de ciencia ciudadana que tanto están utilizando hoy en día. En cuanto a la diversidad del grupo, la clase de aves está compuesta por más de 10.400 especies en todo el mundo, siendo el grupo de vertebrados tetrápodos más diverso. Recuerden que los tetrápodos son los anfibios, reptiles, mamíferos y aves. Bueno, como muchos saben, las aves se diferencian de otros animales por poseer plumas. En Uruguay tenemos registradas unas 480 especies aproximadamente, aunque no todas están presentes todo el tiempo, ¿no? Sabemos que hay especies que migran tanto en verano como en invierno. Dentro de estas 480 especies hay 26 órdenes y 74 familias. Acá una cosa a destacar es que nosotros utilizamos comúnmente el término pájaros como sinónimo de aves, pero los pájaros son aves que pertenecen al orden Passeriformes, que van desde la familia Furnariae, que son el hornero y especies afines, hasta los icterios, por ejemplo, que es el tordo y otras especies también. El resto de las aves, es decir, ñandú, gaviotas, garzas, patos, no sé, aves rapaces, picaflores, carpinteros, dormilones, etcétera, se las conoce como aves no paseriformes. Igualmente es una aclaración porque en mi caso también a veces uso el término pájaros indistintamente. En el foro pasado, que dio la orilla Ibero, hablaron de la vegetación en general y cómo tenemos influencia, ¿no?, en nuestros países vecinos, particularmente de la vegetación chaqueña y paranaense. Como ellas comentaban, que Uruguay es el límite sur de muchas especies vegetales, también lo es para muchas especies de aves. ¿Sí? Dada esta influencia, hay especies que solo se encuentran en ciertas zonas del país y no en otras, ¿sí? Mientras que algunas están distribuidas en todo, casi todo el territorio. Eh, entonces, bueno, encontramos especies asociadas, por ejemplo, al litoral oeste de Uruguay, ¿sí? Desde Artigas hasta Colonia. Bueno, algunas se distribuyen en algunos departamentos y no en todos, pero vienen en esa franja. ¿Sí? Otras que se distribuyen principalmente o solamente en la costa del Río de la Plata y Océano Atlántico, ¿sí? Algunas especies costeras, y otras, por ejemplo, que llegan a la zona noreste de Uruguay, donde generalmente presentan su límite sur de distribución global. ¿Sí? Bueno, ahí les dejo algunas especies que están presentes en estas zonas y no en otras del país. ¿Sí? O solo presentan registros ocasionales en otras zonas, que puede ser que los tengan, pero bueno, que muy bajas densidades. Además van a ver ahí que marqué un par de puntos, ¿sí? Que estos puntos se corresponden a dos áreas protegidas, que capaz que muchos conocen, que una es Rincón de Franquilla en Artigas y otra es Paso Centurión en Cerro Largo. ¿Por qué marqué estas áreas? Las señalé porque presentan algunas especies que no están registradas en ninguna otra zona de Uruguay, ¿sí? Son sitios que, bueno, debido a la vegetación y la influencia que tienen
de la Mata Atlántica o de la flora paranaense, tienen especies características que solo se encuentran presentes ahí. ¿Sí? Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, en Franquía es el boyero cacique, el tangará garganta violácea, el tangará corona celeste, ¿sí? Y que también está distribuido en una otra zona de Uruguay, pero en muy bajas densidades. Y en Paso Centurión, algunas destacadas son la urraca azul, la perdiz de monte, el tarefero, trepador escamado, entre otras. Son especies que solo se las encuentra ahí hasta el momento. Hablando justamente de la diversidad de aves que tenemos, que es bastante grande para lo que es la superficie del país, esto se da en parte por la diversidad de ambientes, ¿sí? Tenemos, bueno, extensos ambientes de pastizales, humedales, palmares, bosques ribereños, bosques de quebrada, serranos, bosque de parque también, así como, bueno, ambientes costeros varios, tanto marinos como costas de río. ¿Sí? Van a poder ver ahí en la plaquita algunas especies asociadas a estos ambientes. Pero es importante también destacar que hay especies que utilizan más de un ambiente, ¿sí? Estas son especies conocidas como generalistas, ¿sí? Mientras que las que utilizan un solo ambiente se las conoce como especialistas de hábitat. Como ejemplos de estos, hay muchos, pero bueno, pongo algunos, es la pajonera pico recto, ¿sí? Es una especialista de hábitat que utiliza casi exclusivamente caraguatales de Eryngium pandanifolium, ¿sí? Una de las especies de caraguatá. Después, por ejemplo, el capuchino corona gris, que está bastante asociado a pastizales que tengan especies del género Paspalum, ¿sí? Aunque utiliza otras, pero bueno, es bastante especialista en hábitat, es una especie migratoria que llega en primavera a nuestro país, y utiliza este ambiente ya que es donde vive ahí y además se alimenta de sus semillas, ¿sí? Otro ejemplo de un ave también especialista es el caracolero, que utiliza los humedales y además presenta una dieta bastante especializada, muy especializada en caracoles, que tal, eso se ve por el pico, la forma del pico, que está diseñada justamente para poder sacar la parte carnosa de los caracoles. Bueno, que también come otros invertebrados. Ya yendo a lo que son los generalistas, encontramos especies comunes, que seguramente todos y todas conozcan, como el venteveo, la calandria común, el chimango. Son especies que utilizan diversos hábitats y que en general presentan una dieta también bastante amplia. Por otro lado, la gran diversidad de aves que tenemos en Uruguay tiene que ver, además de con los ambientes, digamos, además de con la diversidad de ambientes que tenemos presentes aquí, con las rutas migratorias de varias especies. Es decir, como mencionamos antes, no todas las 480 especies de aves están presentes en el mismo momento, ¿no? en Uruguay. Pese a ello, la mayoría de las especies del país son especies residentes, ¿sí? Que esto quiere decir que no migran, sino que permanecen siempre en Uruguay. Sin embargo, hay especies migratorias, como la mayoría ya saben, y dentro de estas hay algunas que son residentes de verano, ¿sí? Que esto quiere decir que vienen al país en primavera, verano desde el norte, centro y norte de Sudamérica, digamos, y se quedan hasta otoño y reproducen acá, ¿sí? Esto quiere decir el término de residente que reproducen en Uruguay en este caso. Algunos ejemplos de ellos son las golondrinas, algunas especies de golondrinas, el churrinche, la tijereta. Estas son especies que son, bueno, residentes de verano, que vienen en primavera y reproducen acá, permanecen durante el verano y se van ahí a principios de otoño, a finales de verano. Luego tenemos las especies visitantes de verano, que llegan en el mismo momento que las anteriores, pero estas vienen de Norteamérica y escapando del invierno, ¿sí? de aquellas latitudes. Y bueno, estas no reproducen en nuestro país. Y varias especies de chorlo son las que hacen este viaje, que es un viaje realmente épico, porque bueno, cubren miles de kilómetros, eh, para luego retornar, ¿no? Al final del verano, en otoño, retornar para el norte. Y por último, la última categoría son las visitantes de invierno, que llegan a Uruguay en otoño e invierno, provenientes del sur, ¿sí? De Sudamérica, y permanecen hasta la primavera, donde bueno, ahí retornan, ¿sí? a zonas más australes, ¿sí? También vienen escapando de los inviernos fríos del sur de Sudamérica. Ejemplos de estas especies visitantes de invierno son la calandra tres colas, la gaviota cangrejera, el sobrepuesto, entre otras. Bueno, en cuanto a la alimentación de las aves, sí, se sabe que las aves están adaptadas a dietas particulares. Existen varias clases de alimentos, ¿sí? Que se denominan, bueno, gremios alimenticios. Y bueno, yo acá
para esta presentación dividí en 6 gremios alimenticios, pero puedo dar más o menos dependiendo con qué grupo de aves esté trabajando. Pero bueno, están los granívoros, son especies que comen granos, ¿no? Semillas, que ahí tenemos, bueno, especies, por ejemplo, el misto, ¿no? Especies de capuchinos, ¿sí? Adaptadas a comer granos. Los frugívoros son especies que comen frutas, ¿sí? El cardenal, azul, la chará, entre otras que, bueno, que están adaptadas con su pico, ¿no? A comer frutas. Insectívoros, especies que comen insectos, que puede ser, bueno, 20B o 20B real, varias especies de golondrinas que también comen insectos. Después los carnívoros, ¿sí? Que dentro de los carnívoros están las carroñeras, especies carroñeras también. Nectarívoros, que son especies que se alimentan de néctar, como pueden ser los picaflores, básicamente los picaflores con un pico adaptado para ello. Y bueno, los omnívoros, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, no sé, el chajá, que comen diversidad de cosas. Esta característica está muy asociada, entonces, como comentábamos, a los tipos de pico que tengan las aves, ¿sí? En general, por ejemplo, los granívoros tienen pico corto, a veces cónico, para poder romper las semillas, ¿sí? Las especies frugívoras tienen un pico en general más robusto, ¿sí? y curvo en la parte superior, y tienen en el final una puntita, que para abrir los frutos, ¿sí? Una puntita ahí filosa. Después los insectívoros generalmente tienen picos cortos y finos, ¿sí? Y bueno, aunque a veces pueden ser un poco también achatados, como por ejemplo en el caso de las golondrinas, que no presentan, digo, es corto sí, pero no es finito, también están adaptadas para capturar insectos en vuelo, ¿sí? Después los carnívoros, como son las rapaces, presentan en general un pico fuerte, como ya saben, con la parte superior en forma de gancho, ¿no? Para desgarrar la carne. Nectarívoros, como básicamente comentamos, son los picaflores, que presentan ese pico largo, que es ideal, ¿no? Para poder llegar a extraer el néctar de las flores. Y aunque hay otras especies también que se alimentan de néctar, que no son picaflores, por ejemplo, una especie que incluso se ha registrado acá en Uruguay es el mielero, con registros relativamente nuevos en las últimas décadas. Y bueno, presenta un pico que no es igual al de los picaflores, es bastante más corto, pero igual le da para alimentarse de néctar. Y por último, bueno, como mencionamos, los omnívoros, que presentan una alimentación variada, y bueno, que implican diferentes técnicas. Ahí les dejo una figurita con algunos de las especies para que puedan ver la diferencia en los picos. Otra característica a destacar en las aves es que varias especies presentan lo que se conoce como dimorfismo sexual. Seguramente muchos sepan qué es, pero bueno, lo comento por las dudas. Esto quiere decir que los machos y las hembras de una misma especie, ¿sí? Presentan diferencias a nivel del fenotipo, ¿sí? El fenotipo puede ser lo que es la coloración, diferencias en forma, diferencias en tamaño, ¿sí? Por ejemplo, un caso conocido es el de churrinche, no sé si todos saben qué especie es, pero bueno, les pongo una foto, que el macho en el periodo reproductivo es rojo, brillante, está con marroncito también, pero tiene un color rojo intenso, y la hembra es básicamente toda gris, ¿sí? Y bueno, es un contraste bastante grande. Hay varias otras especies que también presentan este dimorfismo sexual en la coloración. Por ejemplo, después, en lo que tiene con la forma, el largo de la cola del dormilón tijereta, una especie de dormilón en la cual el macho presenta la cola bastante más larga que la hembra. Esto también se da en la tijereta común, también, ¿no? En la Tiranus sabana, que bueno, que el macho presenta la cola un poco más larga que la hembra. Em, a su vez, el tamaño en las rapaces difiere. Generalmente las hembras son más grandes que los machos. No es siempre, pero prácticamente. Bueno, cambiando un poquito de tema y yendo al estado de conservación de las aves, tenemos 123 especies que son prioritarias para la conservación en Uruguay, sin considerar las especies ocasionales. Sí, creo que el concepto de especie prioritaria ya se vio en los foros pasados, pero bueno, cualquier duda estamos para responder, obviamente. A su vez, a nivel nacional, 45 especies amenazadas, ¿sí? 12 en peligro crítico, 12 en peligro y 31 especies en la categoría vulnerable. A su vez hay 28 especies que son casi amenazadas, ¿sí?
Algunas de estas especies se encuentran amenazadas a nivel global, lo que supone, bueno, ya una complicación mayor. Digamos que estas especies están bastante en el horno, dependiendo de su categoría, pero bueno, están amenazadas en todo el rango de distribución. Este, mm, Acá, bueno, estas especies, si no se planifican y no se ejecutan acciones para su conservación, bueno, corren alto riesgo de extinguirse. Así que hay que trabajar sobre ello. En su gran mayoría estas especies se encuentran amenazadas por la pérdida y degradación de hábitat, pero bueno, también hay algunos otros factores, como puede ser la caza para tenencia en cautiverio, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con el cardenal amarillo, que se lo persigue muchísimo y bueno, ha bajado muchísimo la población a nivel global y en particular acá en nuestro país. Bueno, un sitio donde se puede recurrir para buscar las especies prioritarias de forma rápida es la base de datos de especies de la Dinacea, que es la antigua Dinama. Ya tengo claro que esto se habló en otros foros, pero bueno, quiero remarcarlo. Eh, Ahí van a consultas, ¿no? Búsqueda taxonómica, luego eligen el grupo que quieran consultar, en este caso aves, y le dan enviar y le va a aparecer toda la lista de aves indicando cuáles son prioritarias para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que se indica como prioritarias SNAP, y cuáles están amenazadas a nivel nacional. Es importante cuando dice amenazada, no es amenazadas a nivel global, sino a nivel nacional. Esto lo pueden hacer para todos los grupos que estén cargados en la base de datos, lógicamente. Y bueno, como ya les comentó Laurilla, Vero y Maggie en el foro pasado, nosotros utilizamos este buscador justamente para buscar las especies prioritarias potenciales para cada uno de sus refugios. ¿Sí? Para los refugios que hicimos el informe, ¿no? Obviamente. Hicimos la búsqueda por padrones. Entonces, en la página te da las especies prioritarias potenciales para esos padrones que uno seleccionó. Acá un paréntesis, hay otras opciones de búsqueda que pueden explorar si ya no lo han hecho, que están buenas. Probablemente es PPR y bueno, y otras cosas que están interesantes también. Bueno, ahí van a consultas nuevamente, pero ponen búsqueda por padrón, indican el grupo, hacen clic en la casilla que corresponda. En este caso nosotros queríamos todas las especies prioritarias, por eso tildamos esa y dejamos las otras sin tildar, ¿sí? Que son SNAP y amenazadas. Y el buscador nos va a dar todas las especies prioritarias potenciales, incluidas las amenazadas y las prioritarias SNAP, que es lo que nosotros queríamos, todas las prioritarias. Para ese departamento y ese padrón en concreto, ¿no? Que nosotros seleccionamos. Obviamente esto no es perfecto, está un poco desactualizado, ¿sí? O sea, hay especies de registros más hacia acá en el tiempo que no están todavía en la base de datos. La taxonomía está un poco desactualizada, o sea, hay especies que cambiaron de género o cambiaron incluso el epíteto y bueno, no está actualizado, pero sin duda que es una información súper importante bueno, que nos sigue dando muchos frutos, o sea que está bueno esa base de datos. Les dejo bueno, algunos links también para que puedan entrar a chusmear estas cosas. Otra herramienta para indicar prioridades de conservación tanto globales como nacionales en cuanto a las aves son las IVAs, ¿sí? O áreas de importancia para la conservación de las aves. Este es un programa desarrollado por BirdLife International en el cual se identifican sitios utilizando un conjunto de criterios que son acordados de forma internacional, básicamente, como de importancia mundial para la conservación de las poblaciones de aves, y que van desde especies globalmente amenazadas, especies de rangos restringidos y sitios donde se congregan algunas especies en particular. Bueno, en Uruguay se definieron 22 IVAs y están distribuidas en distintas partes del país y en su totalidad ocupan casi 3,5 millones de hectáreas. Aves Uruguay es la contraparte que ha estado trabajando en esto a nivel país. Y bueno, para los predios que ya tienen informen, van a ver que algunos ya vieron y otros van a ver que en aquellos que se encontraban dentro de una IVA o próximos, se puso información al respecto, ¿no? Comentando, por ejemplo, cuáles son las especies que designan la IVA, en qué criterios y otras informaciones de relevancia. Bueno, les dejo el link al sitio de BirdLife ahí abajo, así pueden chequear las IVAs de Uruguay y las características que tienen. Bueno, entonces yendo un poco más a la práctica, a la hora de observar aves, hay que tener en cuenta algunas cosas, digamos. De las primeras que hay que tener en cuenta es que hay que ser silenciosos. Se debe permanecer sin hablar, básicamente, haciendo el menor ruido posible. De lo contrario, bueno, sabemos que las aves se van a tender a esconder y no las van a poder observar ni escuchar seguramente. Solo las aves más
confiadas son las que van a aparecer y las vamos a poder observar, pero el resto se van a esconder. Entonces es importante permanecer en silencio, sobre todo en ambientes cerrados, ¿no? Pero bueno, es una norma, una regla general el tema del silencio con las aves. Bueno, además es importante poder notar algunas características claves para poder identificar a las especies, ¿no? Si nos podemos sacar una foto, por ejemplo, ¿no? Una foto ayuda mucho a identificar, pero si no, bueno, está bueno tener en cuenta algunas características. En primero, tener claro en qué ambiente se la vio. Eso nos permite simplificar mucho la identificación, ¿no? Sabiendo el ambiente, obviamente que nosotros lo vamos a recordar, pero teniendo en cuenta eso, ya descartamos varias especies. Por ejemplo, agarramos una guía, nos ponemos a mirar y creemos que es parecida a la que vimos nosotros, alguna que está en la guía, y viendo el ambiente ya podemos empezar a dudar. Tenemos que ir a chequear algunas otras características. O sea, puede ser un buen primer filtro. Bueno, después la forma general del ave, ¿no? Es algo clave de mirar, que nos brinda información también de manera rápida, sin saber mucho de qué especie se trata. Y bueno, parece tonto, pero a veces realmente ayuda, ¿no? Decir, está, bueno, tiene el cuerpo, ¿no? Una garza, ¿no? Patas largas, pico largo, recto, es garza. O no, era una ave por el vuelo, era una especie de rapaz. Esas cosas así a grandes rasgos nos ayudan bastante. A veces obviamente no se puede, es un pájaro, es chico y no sabemos bien obviamente a qué familia pertenece, ahí complica un poquito más. Pero bueno, el tamaño, aunque a veces es difícil de estimar en campo, también es importante tener una idea para poder aproximarnos, ¿no? Más a la especie. Otra característica que es clave es la coloración, bueno, general del ave, ¿no? Este, yo voy nombrando algunas de las que me parecen primero las más grandes y más sencillas, y después vamos achicando a cosas más particulares, ¿sí? Después, bueno, si pudiese ver la zona, decir, separar la coloración de zona ventral y dorsal también es un poco mejor. La forma y el color del pico es otra característica que resulta fundamental a la hora de identificar aves, ¿no? Ya con eso nos podemos dar una idea también de a qué grupo pertenece, y podemos también acotar bastante la identificación. Este, bueno, esos son algunos datos a grandes rasgos para acercarse, ¿no? A lo que puede ser a la especie que identificar y poder descartar rápidamente a la mayoría. Después de las características un poquito más concretas, hilando un poquito más fino, que también se deberían observar para poder llegar a una correcta identificación. Por ejemplo, las cejas, algunas especies presentan una ceja de una coloración, otras no, pero bueno, esa es una característica importante. Si tienen barras alares, ¿no? En las alas algunas barritas, hay especies que no tienen, otras que tienen una, dos o tres barras alares, ahí también ayuda en la identificación. El color de la rabadilla, ¿sí? La rabadilla es la zona del dorso que está justo antes, justo sobre, está en el dorso y justo antes que empiece la cola. El color de las patas, bueno, entre otras características. Mientras más le podamos observar, más detalle tengamos, mejor. Pero digo algunas que se me ocurren que son, creo que este, las más importantes, ¿sí? Y bueno, les dejo una imagen ahí de la topografía de una ave para que puedan ver los nombres de las partes y a poquito ir conociendo estos nombres, que creo que van a ayudar. Incluso cuando uno mire una guía que te menciona algunas de estas partes, poder tener idea de esas características. Como se mencionó, bueno, más arriba, también tener en cuenta el dimorfismo sexual, ¿sí? Es importante, ya que a veces nos podemos confundir, pensar que es una especie distinta, y bueno, es la misma que acabamos de ver, pero una es macho y otra una hembra, ¿no? Así que bueno, por ejemplo, eso que decíamos del churrinche, ves el macho, lo distinguís porque es rojo, está perfecto. Y ves la hembra, es una especie chica de tamaño. Capaz que la hembra gris y dudás a ver qué es, y bueno, era la misma especie. Así que es eso algo que nos pasa a todos. Y que bueno, que hay que ir agudizando el ojo y viendo las guías a ver cuáles son las especies que presentan dimorfismos sexuales y cuáles son este, macho y hembra de esa especie. Bueno, otra de las cosas que se puede complicar en la identificación es cuando se trata de juveniles, ¿no? Ahí complica demasiado, pero bueno, también es de a poquito que se va aprendiendo. En muchos casos difieren de los adultos en su coloración, y se pueden parecer a juveniles de otras especies incluso. O sea, los juveniles se pueden confundir entre especies. Les dejo una placa para que puedan ver un poco esto de lo que hablamos. Con ejemplo, por ejemplo, no sé, la garza colorada, que bueno, es bastante diferente en la coloración el adulto del juvenil, y en que el juvenil se parece
a otra especie, por ejemplo, al mirasol grande. ¿Sí? Bueno, acá mirá características como forma general del pico y como ya se mencionó, ambiente, puede ser clave, ¿no? Para una correcta identificación. Bueno, ahora tenemos un poco una idea de qué mirar en un ave para identificarla, pero claro, lo que sucede es que muchas veces las aves están lejos de donde estamos nosotros o son pequeñas, entonces no podemos llegar a notar ninguna característica de la que estuvimos hablando, o algunas mínimas, pero quizá notamos una silueta y nada más. Entonces, bueno, para ello es algo fundamental tener binoculares, ¿tá? Para salir a observar aves y ni hablar para monitorear. Sin binoculares estamos fritos porque, bueno, no vamos a perder muchas especies. Cámaras fotográficas está bueno también porque nos dan un respaldo, ¿sí? Pero binoculares diría que es fundamental. Y bueno, quizás muchos ya lo saben, pero por las dudas comento o tiro unos piques, algunas características de los binoculares para, bueno, a la hora de elegir uno si uno va a comprar, tener eso claro por lo menos. En todos los binoculares van a ver que hay dos números, ¿sí? Separados por una X. em, y algunos clásicos son, por ejemplo, 7 por 35, ¿no? 8 por 42, 10 por 50. Hay otras medidas, pero bueno, tiro algunas que son clave. Son comunes, básicamente. El primer número refiere a los aumentos, ¿sí? La cantidad de aumentos que tiene, eso lo conocen, es el 7 por 8 por, que también usan las cámaras, ¿no? Es decir, cuántas veces más cerca estará el objeto que esté observando, ¿sí? Lo multiplica. El segundo número trata de la apertura de cada uno de los objetivos, ¿sí? Y tiene que ver con la luz que ingresa, ¿sí? Entonces podríamos decir que cuanto más grandes esos dos números, por decir, será mejor, porque va a tener más aumento y mayor entrada de luz, ¿sí? Este, el tema es que eso sucede y es verdad, a mayor aumento, en ese aumenta más, va a estar más cerca y a mayor apertura también va a entrar más luz. Pero hay un par de problemas con esto. Cuantos más grandes estos dos números, los binoculares van a ser más pesados y más grandes seguramente. Y esto es algo que en campo también complica. Entonces es importante elegir unos binoculares que se adapten a las necesidades, a lo que preciso realmente, ¿sí? Eh, Otra característica que también es complicada, que los binoculares de más de 12 por, ¿sí? 12 por y algo, 12 por 50 por ejemplo, quiere decir que tiene dos aumentos, se necesita un trípode para estabilizarlos. Entonces eso hay que tenerlo súper en cuenta a la hora de elegir binoculares. Este, entonces, bueno, para comprarlo lo primero que se tiene que definir es bien para qué los voy a utilizar, ¿no? Con más frecuencia por lo menos. ¿Sí? Porque bueno, si lo voy a usar simplemente en ambientes cerrados, es solo para vos que tengo un bosque y siempre monitoreo o voy al bosque, conviene unos prismáticos, ¿no? Unos binoculares que sean más bien pequeños, 7 u 8 aumentos, por ejemplo un 7 por 35 como decíamos, puede andar bien, u 8 por 42. Ahora, si vamos a utilizarlo en ambientes abiertos, porque es en nuestro predio o donde vayamos generalmente a monitorear o a avistar aves, este es un pastizal, un humedal, una zona costera, una zona abierta, seguramente sirven más unos tipo 10 por 50 o 12 por 50, ¿no? Con 10 o 12 aumentos y con una apertura mayor. Como tienen más aumentos, precisas una apertura mayor para que entre más luz, si no quedan bastante oscuros. En mi caso, les cuento, yo tengo unos 8 por 42, que es una medida que es bastante universal para el tema de la ornitología, ¿sí? Porque se pueden utilizar en varios ambientes. Sí, no es no son ideales obviamente para ambientes muy abiertos, porque bueno, si está muy lejos, las aves en este caso va a costar un poco verlas, pero no tiene alcance, tiene un 10 por 12 por, pero sin embargo te permite realmente eh, tener una buena gama de tanto para verlo en ambientes cerrados, para poder aumentar bien, y en ambientes abiertos no te deja muy a patas, o sea que es 8 por 42 es una medida súper recomendable. Otra característica que no es menor a la hora de comprar binoculares es que sean waterproof. Acá lo mismo, esto obviamente que encarece el precio, entonces a veces no se puede hacer. Yo por mucho tiempo tuve algunos que no eran waterproof. El tema es que si se te humedecen con una llovizna, con rocío, o se te mojan porque estás en el campo y te agarra lluvia, se te pueden estropear, ¿sí? Se genera hongos, y se complica. Entonces, bueno, nada, ahí sí, si tienen la posibilidad de que sean waterproof, está buenísimo. Que esos vienen sellados con algún gas, como argón o algún otro gas, y están geniales. Y otra propiedad que para mí es importante en los binoculares es la distancia mínima de enfoque o close focus.
Y esto es a la mínima distancia que los binoculares son capaces de enfocar. ¿Sí? A mí particularmente me sirvió mucho, me acuerdo que tenía unos binoculares antes que tenían esa distancia bastante grande, entonces se me posaba un pájaro cerca y una ramita cerca y no lo podía enfocar, ¿sí? Me quedaba un poquito lejos para verlo sin binoculares y muy cerca para verlo con esos binoculares. Bueno, hice el cambio por otros binoculares 8x42 con un close focus bastante menor, están binoculares de mejor calidad, realmente me cambió eso, así que bueno, creo que es algo que recomiendo. Por último, algo que es súper importante y para la identificación de especies, y que solo con eso se puede llegar a nivel de especie, sin observarla, como muchos y muchas ya sabrán, son los cantos, ¿no? Las vocalizaciones. Esto debido a que son especies específicos, ¿sí? Por más que algunas especies presenten cantos similares entre sí, en general se diferencian por los cantos, justamente cada una tiene su canto, ¿sí? Incluso algunas tienen sus llamadas, que bueno, a veces comparten o son muy similares entre sí las llamadas con otras especies, pero bueno, es una herramienta súper importante esto de aprenderse los cantos. Sé que es muy difícil, a todos nos cuesta, a unos más, otros menos, pero es algo que rinde mucho. No es algo que se tenga que aprender de un momento a otro, no es algo que se aprende de a poco, paulatinamente, seguramente con la experiencia en campo es lo mejor. Esto se puede complementar con justamente bueno, con materiales, ¿no? Ahora hay unas web que les voy a dejar los links abajo, como Senocanto, Aves del Uruguay y eBird, que después vamos a hablar un poco sobre esa plataforma que tiene, bueno, cantos disponibles para escuchar tanto online como para descargar. Y eso también ayuda a, bueno, ir haciéndose una idea y refrescando ahí un poco la memoria y aprendiendo cantos. Son cruciales, particularmente en ambientes cerrados, ¿no? Como bosques, que bueno, a veces no vemos a las especies, solo las escuchamos y no hay manera de verlas. Están en la copa de los árboles o están lejos y si nos movemos se callan o se vuelan, entonces la única forma de identificarla es mediante el canto. Entonces bueno, acá es una herramienta que es clave. Y bueno, lo último es para ayudarnos en la identificación, es el uso de guías, ¿no? Que es fundamental también, que bueno, que hay varias guías de campo, ¿sí? Con fotos, otras con dibujos. Yo uso principalmente la de Adriana Spiros de 2012, Aves de las Pampas y Campos de Argentina, Brasil y Uruguay. Yo uso esa, me gusta bastante esa, el formato, y cómo tiene presentar la información, cómo compara las especies, ¿sí? Que tienen las especies que son similares, bastante juntas para poder justamente diferenciarlas y compararlas. Pero también hay otras guías, ¿no? Está la de Gabriel Rocha, que es bastante más nueva, es la guía completa para conocer aves del Uruguay, que es de 2019. Y bueno, esa guía también tiene un montón de especies y tiene algunas especies que no están en la guía de Aspiros, de Adriana Aspiros, porque bueno, porque es un poco más vieja. Pero bueno, ahí ya va, es un poco en gusto. Después hay otras guías como la Naroski, una guía de Argentina que tiene todas las especies de Uruguay, con fotos, con dibujos, etcétera. Ahí hay varias guías para utilizar. Bueno, ya yendo un poco más a lo que nos convoca a este foro, que es hablar de indicadores de aves. Bueno, vieron algunos compañeros que dieron algunos foros que defendieron sus grupos como buenos indicadores o excelentes indicadores comparándolo con los demás grupos. No voy a dar nombres, pero bueno, comenta algunas características de por qué las aves son buenas indicadoras de la calidad ambiental. Primero se trata de organismos que son fáciles de observar e identificar, tanto por observación directa como por sus vocalizaciones. Acá ya tenemos una característica que es bastante sencilla, ¿no? Comparado a otros grupos que, bueno, son difíciles de observar, hay que ir a lugares específicos en momentos específicos, ¿no? Ya sea en la noche, ya sea, bueno, meterse al agua, en fin. No quiere decir que por eso sean malos indicadores, pero sí son más complejos en cuanto a su monitoreo quizás. Se encuentran distribuidas en prácticamente todo el planeta y en casi todos los ambientes, ¿sí? A diferencia de los mismos otros grupos que se restringen en algún ecosistema en particular. este, que bueno, que puede ser humedales, charcos o lo que sea, que para ese ambiente son buenísimos indicadores, pero bueno, los otros ambientes no nos pueden brindar información. Las aves pueden ser censadas a grandes escalas, ¿sí? La mayoría de las especies están activas durante el día, facilitando también los monitoreos, aunque hay especies nocturnas también. ¿Tá? Y bueno, son sensibles a los cambios que pueden ocurrir en los ecosistemas donde habitan.
ya sea por razones naturales o cambios antrópicos, ¿no? Producidos por la actividad humana. Y acá en esto las especies especialistas, tanto de hábitat como de dieta, son las más afectadas y las que pueden ser utilizadas como indicadoras de algunos ecosistemas en particular, ¿sí? Este, Muchas de las especies pueden ser utilizadas como indicadoras, diría que hasta todas, pero algunas, las que son especialistas de hábitat, brindan generalmente mejor información sobre esos ecosistemas. Algunas otras que están en la cima de la cadena alimenticia, como las aves rapaces, ¿no? Lo que se conoce como depredadores tope, también son muy buenos indicadores, porque estos depredadores en general tienen un efecto en las poblaciones de especies que están más abajo en la cadena alimenticia, ¿no? Si están o si no están, cambia mucho. Este, Cambia mucho justamente hacia abajo, ¿no? Si están en determinado número, se puede utilizar como un indicador de que la red trófica es saludable, y cuando estas especies deberían estar, porque o se sabe que estaban y desaparecen, algo no están dando y puede desencadenar complicaciones y cambios a todo nivel, ¿no? De otros organismos, tanto animales como vegetales. Y ya hay varios ejemplos de esto. Después de charlar de por qué son buenas las aves como indicadoras, ya vamos a los indicadores, ¿sí? Yo sé que otros grupos comentaron un poco de la definición y eso, pero bueno, machaco un poquito de nuevo con esto por las dudas, para que quede bien claro. Un indicador, bueno, es una unidad de información que es medida en el tiempo, ¿no? La idea es que se repita y que documenta los cambios en una condición específica, ¿sí? Las características principales que tienen que tener es que dar información sobre un objeto de interés, ser sensibles, reflejar el proceso que interesa, lo que nos interesa realmente, ¿no? Pues se pueden elegir una gama de indicadores, pero me interesa enfocarlo en algún proceso en particular. Informar en un amplio rango de valores, de los disturbios y las amenazas que están ocurriendo, ¿sí? Ser viables de medir, ¿no? Ser factibles, o sea que la relación de que sean fáciles y que la relación costo-información que provee sea alta, ¿no? Porque bueno, puedo pensar un indicador más complejo, muy sensible, que esté buenísimo, que me brinde información súper importante, pero que sea muy difícil de lograrlo, ya sea porque es muy costoso o porque es muy difícil en su medición. Entonces siempre eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de definir los indicadores. Y que diferencia entre procesos naturales e impactos naturales, también es otra característica muy positiva de los indicadores. Bueno, digo algunos ejemplos generales de indicadores con aves, que son la riqueza de aves por ambiente, ¿sí? O en su defecto de todo un área, por ejemplo, la frecuencia o abundancia relativa, ¿sí? Abundancia es el número de individuos de una especie, ¿no? Este es un poco más complejo de hacer, pero bueno, se puede hacer y lo hemos implementado también. Presencia de aves prioritarias para la conservación, puede ser presencia de prioritarias SNAP o amenazadas, otro indicador, presencia de aves indicadoras, ¿sí? Este indicador se trata de realizar una selección de especies indicadoras de un ambiente en particular, ¿sí? Que puede ser el pastizal, entonces selecciono especies especialistas de pastizal con distintas características que me brinden información sobre el estado de ese ambiente, ¿sí? Lo mismo puede ser para bosque, para los distintos tipos de bosque, para humedales o cualquier otro ambiente, ¿sí? Y después presencia y abundancia de especies emblemáticas, ¿sí? Como puede ser, no sé, chajaes, puede ser cuervos, u otras especies que bueno, sean emblemáticas por algo en particular, ¿sí? Puede ser ñandú, que también se seleccionen por ese criterio. Algún indicador como cantidad de nidos de alguna especie destacada en particular, ¿sí? Puede ser algunas especies son amenazadas, o unas especies prioritarias, o unas especies que por algo se destaquen, y bueno, la cantidad de nidos por periodo reproductivo puede darnos también información súper relevante. Y hay infinidad, yo digo eso como algunos de los más quizás comunes y sencillos. Les comento entonces los indicadores que se utilizaron en esteros de farrapos e islas de Río Uruguay y la quebrada de los cuervos. En esteros de farrapos, la definición de los indicadores y el monitoreo lo realizamos con un compañero, así que estuvimos participando ahí de primera mano. Y los indicadores que utilizamos fueron riqueza de aves del Algarrobal, riqueza de aves del monte ribereño, riqueza de aves del humedal, frecuencia relativa de aves del humedal y presencia de aves prioritarias para el SNAP, porque como era un área SNAP, nos parecía que era pertinente utilizar este indicador. Para el caso de la carrera de los cuervos, estuvo participando Gonzalo Cortés, creo que todos lo conocen, y si no, bueno, es un compañero, amigo, integrante de Vida Silvestre, que también estuvo en refugios. Y bueno, ahí definió número de cuervos como indicador, vertebrados prioritarios, avistamiento de fauna por
parte de la población local, hablaban ahí de tucán y águila mora, y frecuencia relativa de aves de pastizal. Esos son los 4 indicadores que utilizo. Bueno, una vez que tenemos los indicadores definidos, ¿sí? Como ya les mencionaron en otros foros, hay que establecer un método de muestreo. ¿Sí? Esto es fundamental debido a que dependiendo del método voy a tener distintos resultados. ¿Sí? Con el mismo indicador, el mismo nombre, digamos, queriendo medir lo mismo, dependiendo del esfuerzo de muestreo, de cómo mida las cosas, puedo tener distintos valores. Esto implica definir cuándo los voy a medir, ¿tá? En qué momento del año, con qué frecuencia, por ejemplo, una vez al año, 2 veces al año, cada 5 años, etc. La localización del sitio de muestreo, ¿sí? Y dónde debo localizarme yo en particular para realizar el muestreo, ¿sí? Dentro del ambiente, en qué zonas es mejor y cómo lo va a hacer. Bueno, como también se habló en otros foros, hay que establecer un rango de variación de ese indicador. ¿Sí? Nosotros utilizamos los rangos propuestos por los estándares abiertos para la práctica de la conservación, ¿sí? Que utiliza 4 categorías. Que esto también ya lo hablaron en otros foros, pero bueno, lo repito un poco, que van que es desde malo, está muy bueno, es malo, regular, bueno y muy bueno. ¿Sí? Nosotros dentro de esas 4 categorías definimos un rango para cada indicador, ¿sí? Para luego tomar una medición y ver dónde cae. ¿Sí? Cada una de estas categorías tiene implicancias en cuanto a su gestión, la gestión del predio después, bueno, ¿no? O del área que estemos evaluando, o de la especie que estemos evaluando, si fuese el caso. Estos rangos se establecen previo al comienzo de la medición, ¿sí? Si hay una línea de base para el grupo que estemos estudiando, en este caso para aves, es mejor porque lo voy a poder definir de una mejor manera. Una línea de base implica eso, conocer, por ejemplo, tener un relevamiento a las especies de aves de el establecimiento, ¿no? Y ni hablar si lo tengo más o menos identificado por ambiente, eso sería ideal, pero muchas veces no se tiene eso. Entonces cuando no se tiene se debe definir el rango igual con la información que se cuente, sea poca o nula, ¿sí? De una manera que va a ser un poco menos precisa obviamente y más teórica. Para esto nos podemos ayudar con lo que hablamos hoy de la búsqueda taxonómica de INASEA. Entonces, para ese padrón deberían estar estas especies. En predios vecinos sé que hay un estudio y sé que hay estas especies. Entonces, yo no tengo información para mi predio, pero sé lo que debería o podría estar, ¿sí? Con matices, porque bueno, a veces el predio al lado, por más que parezca igual, no es igual exactamente al mío, pero bueno. Entonces ahí con poca información igual hay que buscar la vuelta para poder definir esos rangos de variación. Igualmente el rango de variación se puede modificar, ¿no? Obviamente con criterio, con cuidado, una vez que se haya realizado el primer monitoreo, ¿no? Se hace el monitoreo, se había definido un rango con poca información, se hace el monitoreo, se cuenta con más información, ahí se puede pensar un poco y definir el rango a ver si está bien, si me quedó bien. Sí, porque a veces, bueno, puede ser justamente, me da todo regular y no sé si es que puse el rango muy alto, ¿no? La vara muy alta o que realmente está todo regular. Bueno, si estoy seguro, casi seguro que el predio está en muy buenas condiciones, y me da todo malo regular los indicadores de aves y sé que hay mucha diversidad de aves, etcétera, bueno, ahí tengo que replantearme a ver si fui muy exigente o no. Lo mismo puede pasar al revés, que esté todo muy bueno y que haya sido muy poco exigente. Entonces siempre está bueno reevaluar el rango a la luz de nuevos datos. Para el caso de los refugios, creo que lo importante es poder definir indicadores que sean sencillos de aplicar y que sean obviamente lo más informativos posibles. En ese sentido, los indicadores que, no sé, que me parece que son más sencillos para poder realizar, tienen que ver con riqueza, ¿sí? Riqueza es el número de especies, pero también pueden ser la presencia de aves indicadoras, la presencia de aves prioritarias para la conservación, o especies SNAP o amenazadas, y quizás también la presencia de especies indicadoras que se encuentran nidificando, por decir algo, que puede no ser muy complejo en cuanto a su medición. En lo que es riqueza, lo ideal sería hacerlo por ambiente, pero también se podría tener un indicador de riqueza de todo el predio, ¿sí? En cuanto a las especies indicadoras, estas sí deberían ser por ambiente, ¿sí? Definidas por ambiente. Entonces, en un caso hipotético, para no tomar ningún refugio como referencia, agarro un caso hipotético, para un predio que tenga ambientes de bosque ribereño y de pastizal, ¿sí? En el departamento de Tacuarembó, voy a definir 3 indicadores, ¿sí? Para bosque ribereño, riqueza de aves del bosque ribereño, va a ser el indicador. Y para pastizal va a ser presencia de especies indicadoras de pastizal. ¿Sí? Y para todo el refugio, presencia de especies prioritarias para la conservación.
Está acá, claro, creo que ya lo saben por los ejemplos que les puse de farrapos y de la cara de los cuervos, que para cada ambiente puede haber más de un indicador, ¿sí? Acá lo hago esto para simplificar y también es eso, ustedes cuando le toque definir indicadores, la idea es no poner muchos, que se complejice la cosa y que sean difíciles de hacer, sino acotarlo a la menor cantidad posible y que sí den información de calidad de lo que es la comunidad de aves y del ambiente en general. En este caso, como tengo que definir cuáles son las especies indicadoras de pastizal, ¿sí? Estas especies las voy a definir en función de la zona geográfica donde esté, ¿sí? Ya que esas especies de pastizal, algunos no están distribuidas en todo el país, entonces tengo que pensar, bueno, cuáles están en Tacuarembó, en el área donde estoy yo, pensar, capaz que ya lo sé, ya tengo una línea de base, pero si no, bueno, tengo que pensar y procurar un poco de información para ver cuáles deberían estar ahí, dependiendo mi pastizal, o sea, también del tipo de pastizal, ¿no? Si es un pastizal húmedo, si es un pastizal seco, si es ralo, si es pastizal alto, si conozco las especies de pastos que hay, es mucho mejor para definir las especies de aves, ¿sí? Porque eso, la zona geográfica es una cosa y el tipo de pastizal también influye obviamente. En este caso, las especies que seleccioné para este tipo de pastizal de Tacuarembó son el pecho colorado, la tijereta, capuchino corona gris y la águila mora. ¿Sí? En este caso van a ver que seleccioné esas dos especies comunes, ¿no? Como son el pecho colorado y la tijereta, y el capuchino y la águila mora, que son especies ya poco comunes, ¿no? Acá tuve también en cuenta los gremios alimenticios para hacer esta selección, ¿sí? Pecho colorado come semillas, invertebrados, la tijereta se alimenta de insectos, el capuchino también es granívoro, ¿no? Se alimenta de semillas, y la águila mora es carnívora, ¿no? Y es depredador tope. Entonces ahí, en estas aves indicadoras, agarro una gama de especies que tienen diferentes características, ¿sí? Si no son todas iguales del mismo tipo de pastizal o la misma alimentación, sino que justamente utilizan de distintos requerimientos, ¿sí? De hábitat y de alimentación. Acá hay que tener en cuenta que tanto la tijereta como el capuchino son migrantes de verano, ¿sí? Por lo que el monitoreo debe realizarse en esta estación, normalmente solo en primavera o verano. Y particularmente los capuchinos llegan bastante tarde en la primavera, generalmente en noviembre, entonces eso hay que tenerlo en cuenta para realizar el monitoreo. Las especies que seleccione tienen que estar obviamente en el momento que yo vaya a hacer el monitoreo, ¿sí? O seleccionar las especies y después planificar cuándo voy a hacer el monitoreo. Una vez que definí los indicadores, tengo que definir la metodología, ¿no? Para la toma de cada uno de los indicadores. Acá hay que destacar que en un único muestreo se puede obtener el valor de varios indicadores, como nos va a pasar en este ejemplo. ¿Sí? Y bueno, entonces, para el indicador de riqueza del bosque voy a utilizar el método de punto fijo, ¿sí? Con un radio determinado, en este caso de 25 metros. ¿Sí? Esta metodología es una metodología que se utiliza mucho en ambientes cerrados, ¿sí? Porque bueno, transectas y desplazarse mucho hace que se genere ruido, disturbios y las especies se mueven, entonces se usa el muestreo de punto fijo, quedarse quieto en un lugar. Entonces voy a realizar 10 puntos distribuidos en distintas zonas del bosque, ¿sí? Mientras más diferentes, más heterogéneas las zonas, mejor, ¿sí? El método consiste en llegar al lugar, ¿sí? Quedarse quieto por un periodo de tiempo, en este caso de 10 minutos, registrando todas las especies observadas y escuchadas en un rango de 25 metros, como comentamos antes. Al llegar al punto voy a permanecer 3 minutos para luego comenzar el muestreo. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto de permanecer 3 minutos en silencio? Para lograr que las aves se restablezcan como su actividad que estaban realizando. Una vez que nosotros llegamos y generamos un disturbio en el sitio. Entonces esperamos un poquito, la cosa se calma, nos integramos un poquito más al sistema, aunque pasó poco tiempo, pero bueno, y comenzamos a medir. También lo que se puede hacer aquí es grabar los cantos mientras estoy haciendo muestreo, prendo un grabador o el celular o lo que sea y grabo los sonidos, porque si me queda uno sin poder identificar en el momento, lo tengo para chequear luego y llegar a la especie. Para el caso de indicador presencia de especies indicadoras de pastizal, define una metodología que consiste en realizar 4 transectas lineales, ¿sí? De 100 metros en zonas de pastizal con un ancho de banda de 50 metros. Esto parece complejo, pero no lo es. Quiere decir, registro todas las especies que veo a 50 metros para cada lado, ¿sí? Entonces voy caminando a un paso constante, una distancia de 100 metros, una transecta lineal, ¿no? En línea, y voy registrando lo que veo a 50 metros para cada uno de mis lados, ¿sí? Lo mismo que en el anterior, realizaron zonas heterogéneas de ser posible, no todas dentro del pastizal, en distintas zonas de pastizal, ¿sí? Distintas pastizales, digamos, si hubiera.
quizás es bastante homogéneo. Bueno, hay 4 transectas separadas por lo menos 100 metros entre sí. La transecta se utiliza mayormente en lugares abiertos, ¿sí? Como pastizales, pueden ser zonas costeras, humedales. Ahí se utilizan las transectas. Bueno, para presencia de especies prioritarias para la conservación, el dato para el indicador se va a obtener de la medición de los indicadores de bosque y de pastizal. ¿Sí? No tiene una metodología en particular, sino que mido los dos otros y ahí con eso saco el valor de este indicador. Para los 3 indicadores, el monitoreo va a ser una vez sola en primavera, ¿sí? Por las especies que comentamos que eran migrantes de verano. Y va a tener una frecuencia anual, así lo definí yo. ¿Sí? Lo establecí como es lo que hablamos, que hay que establecer todas estas cosas a priori. Y se deben realizar los muestreos durante las 4 horas posteriores al amanecer y las 3 horas que preceden al atardecer, ¿sí? Para hacerlo estandarizado y capturar el momento de mayor actividad de las aves, que sabemos que es el amanecer es el principal y después en el atardecer tienen otro pico fuerte. Luego tenemos que definir el rango de variación para cada indicador, ¿sí? Para la riqueza de aves del bosque ribereño, definir el rango de la siguiente forma. Malo, menos de 16 especies. Regular, entre 16 y 29 especies. Bueno, entre 30 y 40 especies. Y muy bueno, más de 40 especies, ¿sí? Esto lo hice con la información que tenía disponible en el momento y bueno, creyendo que está bien, tomando rangos de otros lados, de lugares similares y cercanos, y después habrá que medir y ver si está bien o hay que ajustar ese rango. Es súper arbitrario el rango ese, pero bueno, es lo que se pudo hacer con la búsqueda por padrón que realicé. ¿Tá? En el caso del indicador presencia de especies indicadoras de pastizal, el rango de variación me quedó de la siguiente forma. Malo, una especie. Regular, 2 especies. Bueno, 3 especies. Y muy bueno, las 4 especies están presentes, ¿sí? Bueno, muy bien. Y para todo el refugio, el indicador de presencia de especies prioritarias para la conservación, lo mismo, realicé la búsqueda por padrón, ¿sí? Me arrojó que hay 20 especies prioritarias potenciales, ¿sí? Para esa zona, entonces lo definí, para ese predio, ese refugio de vida silvestre, entonces lo definí de la siguiente forma. Malos menor a 5 especies, regular entre 5 y 9 especies, bueno entre 10 y 15 especies y muy bueno mayor a 15 especies, más de 15 especies, ¿sí? Esos son los rangos que tengo, bueno. Una vez que mido y tengo los resultados, me va a estar dando información directa sobre la comunidad de aves del predio e indirecta sobre los ambientes que la componen, ¿verdad? O sea, tengo información de las aves, de la comunidad de aves, buenísimo, pero ¿por qué son buenos indicadores? Porque me están indicando no de las aves en particular, sino del ambiente, justamente, de que tiene una buena cobertura, de que tiene una buena altura del pastizal, de que tiene la presencia de determinadas especies que son clave para el correcto funcionamiento del ecosistema, en fin. Si los resultados parecen ajustarse con la realidad, si todo me da mal, como hablábamos más arriba, ¿no? Pero sé que el sitio está bien conservado, tiene buena diversidad de aves, quizás no haya definido correctamente los rangos, eh, para esos indicadores tengo que reverlos y lo mismo a la inversa, ¿no? Por otro lado, si los indicadores dan mal o regular, pero considero que los rangos están bien definidos, entonces tendría que pensar qué es lo que está pasando en los ambientes que hacen que mi comunidad de aves se vea afectada negativamente. Ahí sí, quizás con acciones, ¿no? De manejo, pueda lograr que se reviertan esos indicadores. Y bueno, veré a ver qué es lo que pasa. Querrá decir que la salud de esos ambientes o del predio en general mejoró, si se revierten, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo de cómo construir indicadores para evaluar el estado de conservación de un sitio determinado, ¿sí? Utilizando las aves como indicadoras, obviamente. Y la idea es que para cada predio hay que definir indicadores y sobre todo rangos específicos, ¿sí? Ajustados a cada sitio. Se puede tomar la idea de otros sitios, por ejemplo, el indicador, lo más que sí se puede utilizar en otro predio. Siempre igual es mejor pensar los del predio particular de cada uno, pero los rangos sí, se puede tener una idea de los rangos de otros lados, pero hay que ajustarlos al predio, ¿sí? Por tamaño mismo del predio, por metodología utilizada, por lo que sea, ya eso puede variar mucho, entonces hay que tener cuidado con copiar, digamos, los rangos. Bueno, otro indicador que puede ser útil, ya que muchos de ustedes viven en el predio, ¿no? O van muy seguido, es un indicador de riqueza, ¿no? Total del predio.
por ejemplo, hago más sencillo con registros acumulados de todo el año, ¿sí? Por ejemplo, comienza una fecha determinada, no importa cuál, se van registrando todas las especies hasta que se llega a la misma fecha el año siguiente y ahí se corta. ¿Sí? La ventaja que tiene este indicador, por ejemplo, es que utilizan más información, ¿no? Que cuando hacen una medición puntual, no están todo el año ahí, miden solo una vez en primavera, por decir, o una vez en otoño, o dos veces al año. Esto lo van registrando todo el tiempo. Pero la desventaja que tiene esta forma, ¿no? Este método o esta definición de indicador es que no es estandarizado para nada. Entonces, un año quizás se dedicó más tiempo a la observación de aves que otro, por distintos motivos, y se van a ver diferencias en los resultados y no, capaz que no son confiables. O sea, esas diferencias es por el esfuerzo de muestreo y no porque haya habido cambios en la comunidad de aves, ¿sí? En la riqueza. Entonces es como que estás un indicador que puede estar indicando algo, pero hay que hacerlo y después evaluar qué da, y porque hayan cambiado dos o tres especies, no perdido o ganado en riqueza no quiere decir que esté mejor ni peor. Hay que evaluarlo después a nivel eso, conceptual, a ver si realmente nos está indicando algo. Ahora sí, el último ítem de este foro es sobre ciencia ciudadana. Ya sé que han venido hablando bastante del tema, muchos de ustedes ya conocen la plataforma eNaturalist. La verdad que está de más, está buenísima esta plataforma, es tremendo insumo para la ciencia y para todos y todos, ¿no? Para que aprendamos y aportemos en conjunto, no sé, la verdad que está genial. Este, yo estoy bastante copado con la aplicación y me estoy metiendo en otros grupos que no le estaba dando bola antes y pudiendo aprender un poquito ahí. No les voy a repetir todo lo que han hablado ya del funcionamiento, solo voy a comentar una cosita con respecto a la subida de datos de aves, ¿no? Por ejemplo, las fotos y los audios. En cuanto a las fotos, este, obviamente las aves se mueven, no son por ejemplo como las plantas que le podemos sacar la foto de al lado, están en movimiento, a veces es difícil poder sacar una buena fotografía que salga nítida, ¿sí? Que se le noten todas las características de diagnóstico. Entonces ahí lo que recomiendo, me parece que lo ideal es que sea el ave de perfil, ¿sí? Este, que se pueda apreciar entonces el pico, la cabeza, no si tiene corona, copete o no. Una de las alas se va a ver bien, se va a ver si tiene barras alares, la coloración del ala, la zona ventral quizás se puede ver, quizás la zona dorsal un poquito, la cola, la forma de la cola, el largo. Son todas características que nos van a ayudar mucho. Obviamente, si uno tiene más de una foto, puede subirla, está buenazo, mejor. Este, y va a facilitar la identificación, ¿no? Así que sea que la primera foto, la foto esta que dio de perfil esté muy buena, sea de mucha calidad, que ahí generalmente entonces se va a poder identificar de una a la especie. Si no, es preferible subir varias fotos y eso va a facilitar la identificación de los compañeros y compañeras. Bueno, para el caso de las vocalizaciones, tanto de cantos como de llamados, ¿sí? Que también deja subir la plataforma eBird, es recomendable ahí grabar el canto cuando esté vocalizando una sola especie, ¿sí? O por lo menos que se escuche claramente lo que queremos identificar. Eh, si no es más complejo. La otra opción es cuando hay varias especies cantando al unísono, digamos, pero bueno, hay diferencias en cuanto al momento en que están cantando. Entonces yo tengo un audio de 20 segundos, en el cual del segundo 5 al segundo 11 está cantando la especie que a mí me interesa identificar. Entonces ahí lo puedo poner en una nota cuando estoy subiendo el archivo a iNaturalist y le digo del segundo 5, o sea, escuchar del segundo 5 al segundo 11, por ejemplo. Y, y la gente que quiera colaborar en la identificación va a ir a esos segundos a escuchar ahí y hacer la identificación en base a eso. Son algunos detalles, pero creo que están buenos para aclarar y a la hora de subir los datos. No es así con iNaturalist, porque supongo que ya conocen bastante de su funcionamiento, pero sí les voy a traer otra plataforma de ciencia ciudadana llamada eBird, que quizás muchos la conocen. Esta plataforma es similar a iNaturalist, pero es exclusiva de aves, ¿sí? Está desarrollada por el Laboratorio de Ornitología del Cornell, en Estados Unidos, pero al igual que iNaturalist, la plataforma tiene nodos en varios países. Bueno, esta plataforma difiere de INAT en que te permite subir los datos de las especies registradas en un momento dado sin la necesidad de pruebas, ¿sí?
no te pide fotos ni audios, por ejemplo. A diferencia de NAT, está diseñada para subir listas de especies con su abundancia, ¿sí? Es decir, el número de individuos registrados por especie. Si se quiere, se pueden agregar fotos y audios a esas listas, eso no hay problema, pero no es un requisito. Igualmente hay un equipo de curadores que cotejan los datos que se suben, si esto es como INAT. Cuando un registro llama la atención, se pueden poner en contacto con la persona que lo subió para que aporte más información sobre el registro y que queden los registros realmente fidedignos en la plataforma. En esta plataforma también hay que crearse un usuario para poder utilizarla. ¿Sí? Se entra a la página de eBird, les dejo el link abajo. Van a crear una cuenta arriba a la derecha donde dice crear una cuenta. Llenan los datos que les piden y ya quedan registrados en eBird. Para subir datos voy a ir a enviar, luego elijo la localidad, pongo datos de la observación, ¿sí? Fecha y tipo de observación, entre las opciones que me da, ¿sí? Y dependiendo del tipo de observación te va a requerir diferentes datos, ¿sí? Por último se despliega una lista que están todas las especies, donde hay que poner el número de individuos registrados en el casillero de la especie que corresponda. Las especies que no fueron registradas, sí quedan vacías, no hay que poner ceros, ¿sí? Quedan vacías. Solo lleno los casilleros de las especies que vi. Sí, luego le pongo a enviar y me va a generar una lista de las especies que registré con el número de individuos. Bueno, esta plataforma, al igual que INAT, cuenta con una app para el celular, que también es muy útil. Así que vale la pena, si se adentran en ello, para cualquiera de las dos, bajarse la app del celu y meter datos como locos y chequear cosas. Aparte, bueno, como Natural, ¿no? Que te permite explorar datos, explorar los mapas de distribución de las especies, ¿no? De los datos que hay subido. Entonces, no solo es para subir cosas, sino es para chequear datos importantes, chequear la nomenclatura, taxonomía, en fin. Son herramientas, la verdad, que súper fuertes, que valen mucho la pena. Ahora sí, gente, no los aburro más. Muchas gracias por su tiempo y su disposición. Y bueno, queda a las órdenes entonces para intercambio, ¿sí? Buenísimo, Pablo, súper claro, me parece que quedó muy bueno el foro, muchas gracias. Estuvo accidentado, pero valió la pena. Ahora, bueno, abrimos el intercambio, si les parece, hasta la 1. Pablo se queda conectado en vivo, digamos, y va a ir contestando a medida que pregunten. Después de esa hora va a contestar cuando pueda. Sí, el foro queda abierto durante todo el fin de semana, como siempre, incluyendo el lunes, y ahí lo cerramos el lunes. Les recuerdo que las preguntas deben venir por audio, así después puede quedar el registro de lo que fue este foro colgado para que pueda ser consultado por cualquier persona. Buenas tardes a todos, aquí les habla José de Refugio Santa Bárbara de Yaguarí. Bueno, Pablo tuvo muy buena la exposición y bueno, mi pregunta te va a parecer un poco rara, pero es más una curiosidad porque debido a la observación de algunos pájaros, pájaros no aves, me surgió una curiosidad. Si hay algún estudio a nivel de la capacidad auditiva que tienen algunos pájaros, porque por ejemplo, la siriema la otra vuelta quedó sin compañero, se le murió el compañero y cantó y cantó y cantó y cantó por varios días seguidos hasta que apareció un compañero. Y entonces ya me quedó ¿qué alcance tiene auditivo un ave de escuchar a esa otra ave, ¿no? Para encontrarse. Lo mismo el crespín, que ahora me apareció también, y hubo no sé cuánto chiflando y chiflando, hasta ahí apareció la compañera. Y después el otro que también tengo así es el ñandú, que cuando empieza a armar el bando para el tema de la postura, él también tiene una vocalización especial, ahí hace un ruido. Estamos, muchas gracias. ¿Cómo estás, José? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, bien interesante. Y sí, hay trabajos sobre la audición de las aves, pese a que presentan una estructura auditiva similar a la del ser humano, bueno, son bastante más sensibles, ¿sí? Tienen una audición bastante más sensible. Mientras que nosotros escuchamos solo un sonido, una nota, una ave puede, yo qué sé, escuchar hasta 10 notas separadas al mismo tiempo. Em, la capacidad de audición es diferente en diferentes especies, ¿no? Como pasa con otras especies o con la visión mismo, también para las aves, pero sí tiene una capacidad auditiva
bien sensible que les permite reconocerse a nivel específico, ¿sí? Y desde bastante lejos. Por eso, bueno, eso, vocalizan y es la forma de encontrar pareja, por ejemplo, y también manejan la territorialidad de esa manera. Hola Pablo, soy Mónica de Bella Sombra. Bueno, excelente tu exposición. En cuanto a los nidos, que es un indicador, creo no haber escuchado nada. ¿Qué tipos, cuándo, dónde observarlos? Si podés decirme algo de eso. Mónica, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Y sí, puede usarse como un indicador, ¿sí? La presencia de nidos, ¿no? De especies que están nidificando, ¿no? En el lugar. Las aves reproducen en primavera, básicamente la mayoría. Algunas en primavera y otras les tienden también primavera y verano, ¿sí? Con varias puestas, ¿sí? O incluso varias puestas en ese periodo, ¿sí? O algunas especies cuando bueno, el nido falla, ponen una puesta, pero si el nido falla pueden realizar otra puesta también. En ese sentido, bueno, y hay nidos bien diversos en distintos sitios, ¿no? Dependiendo de la especie, de qué hábitat utilice, pone nido en diferentes lugares, ¿no? Algunas especies en el suelo, mismo en el suelo, como puede ser un tero, ¿no? Que lo pone en el pastito, no hace mucho nido, una pequeña hendidura y ya hace la puesta ahí. Especies que utilizan pastizales más densos para anidar, también viene abajo, especies bueno, utilizan los matorrales o también para hacer nido, árboles ya de mayor porte, etcétera. Hay diversos tipos de nido, ¿sí? Y puestos en diferentes estratos de la vegetación. En cuanto a eso, siempre que se quiera pensar en un indicador, habría que pensar quizás para qué especies, ¿no? En qué ambiente estamos y qué especie nos interesa que esté nidificando. Entonces quizás tenemos una especie interesante, podemos poner una especie prioritaria para la conservación o una especie que sea buena indicadora por algo de un ambiente, ¿sí? Entonces para esa especie primero buscamos cómo es el nido, ¿no? La forma que tiene, dónde está, y al saber eso después podemos diseñar una metodología para cubrir y poder ir a buscar el nido, ¿no? Sabiendo dónde está, la forma que tiene, etcétera, podemos salir a buscar los nidos en el periodo en el cual estén reproduciendo y estén haciendo nido. Bueno, buenas noches. Bueno, recién me pude poner a tiro con toda la información. La verdad que primero que nada, súper completo. Agradecer, Pablo, que estuvo re bueno. Me sumó muchísimo todo lo que dijiste. Está fantástico. La información y los datos me gustó muchísimo y muy claro también la exposición. Eh, Ahora tenía una consulta, ahí exponés acerca de dos portales, bueno, la aplicación iNaturalist que venimos tratando ya en muchos otros foros hace rato, y ahora el portal de eBird, que bueno, que también está buenísimo. Yo vengo usando la aplicación de Merlin ID que la verdad que ayuda muchísimo, y con mis huéspedes también los estimulo a usar esa herramienta bueno, sobre todo los más principiantes, ayuda muchísimo y genera satisfacción poder llegar de una manera simple a, a saber más del ave que estás viendo. Eso está genial. Ahora, la consulta es, ¿hay algún sistema o digamos, están conectadas estos dos sistemas, tanto iNaturalist como eBird? O sea, los avistamientos o los registros que se suben en una de las plataformas, también se puede subir, digamos, ¿hay que hacerlo manualmente o naturalmente estas plataformas están vinculadas y bueno, y como que después se podría... Primero, el no tener que volver a subir de nuevo a la otra plataforma la información. Y segundo, de si yo quiero, por ejemplo, en mi predio, yo que tengo visitantes y todo, ver en un año, o sea, que esas personas me ayuden de alguna manera a ver qué especies se observaron durante ese año.
si puedo tenerlo en un solo sitio, digamos, o tengo que mirar las dos aplicaciones, los mapas por separado. Después también vinculado a esto es que en eBird, que no la tengo mucho, la plataforma, recién la estoy investigando ahora, veo que se puede buscar por localidad y eso, pero no es como iNaturalist que se puede hacer, o por lo menos lo encuentro, que se pueden hacer los proyectos y para delimitar bien los padrones o las regiones donde, para los límites de los proyectos. Y, y tampoco veo en el mapa, no veo los registros puestos punto por punto. Por lo tanto, que no sabría exactamente porque, por ejemplo, en mi caso, lo más cercano que pude llegar fue como investigar por la zona de barra de balizas, pero no sería todo obviamente en mi predio. Entonces, no sé qué tanto me puedo fiar con el tema de la cantidad de especies. Es simplemente para tener una lista, para también estar más atento a esas especies, ¿verdad? Bueno, por ahí van mis consultas. Muchas gracias. Mauro, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por tus comentarios y aportes, la verdad que súper interesantes todos. Y bueno, voy a intentar ir por partes a ver si puedo contestar un poco a tus dudas y aclarar alguna cosa. Primero que nada, la aplicación Merlin que tú comentabas está muy buena. Yo acá no la he usado, pero sí la probé fuera del país, que estuvo un tiempo y la verdad que me rindió. Sobre todo cuando uno más que nada se está iniciando en lo que es la observación de aves, o bueno, si es un lugar también que no conoce, te puede ayudar bastante, porque como comentabas es bien sencilla, ¿sí? Y se utiliza para eso, para identificar especies, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad que es una app que rinde bastante porque te pregunta unas cosas básicas, como dónde estaba la especie que observaste, en qué sitio, y te da unas pocas opciones, suelo, en un cable, en un árbol, cosas así. Entonces ahí le pones en donde lo viste y te va acotando las preguntas, ¿no? Te pregunta de los colores y alguna cosa así, pero siempre de una forma bastante sencilla y te va acotando hasta llegar a una identificación en concreto, bueno, o algunas especies que te sugiere que tú ahí te puedes ver y cotejar a ver si es la tuya. Así que nada, creo que está buena, ¿sí? Y esa aplicación, si la quieren probar, la buscan en la Play Store, ¿sí? Del celu por Merlin Bird ID. Les dejo un link al sitio web, aunque bueno, está en inglés, pero bueno, no, si pueden bicharlo por ahí, capaz que les rinde también. Bueno, voy a aclarar primero que no soy experto en la plataforma iBird, ni mucho menos, por lo que hay bastantes detalles y cosas que desconozco, se me escapan, pero bueno, les comento lo que sé. Eh, Yendo a tu pregunta en concreto de si INAT e iBird dialogan, ¿sí? Por lo que tengo entendido no lo hacen, o sea, no están conectadas, ¿sí? Los datos no están conectados. Deberías buscar ahí los datos en las dos aplicaciones, ¿sí? Por separado, para tenerlos los dos de todo un lugar como vos comentabas. Cosa que obviamente es bastante engorrosa y aburrida, pero bueno, creo que es así por ahora. Acá Mai, que está trabajando en INAT, quizás tenga más info sobre esto que nos podría aportar si conoce, si hay algo pensado o si realmente están dialogando ahora las dos aplicaciones. En cuanto a si se pueden crear proyectos en IBER como se puede hacer en INAT, con los padrones asociados y eso, por lo que conozco no se puede. Por lo que sé no se puede. Hay una herramienta así de sugerir lo que se conoce como sitios de interés, ¿sí? Pero no es la misma, no es igual a lo otro que se puede hacer en INAT y queda marcado solamente como un punto nomás, ¿sí? Y además acá tiene que pasar por la curaduría de la plataforma que te la tienen que validar. Pero sí, no es igual a lo que se hace en INAT con lo de crear proyectos, que está muy buena esa herramienta. Después, respecto a la visualización de registros, se puede observar en el mapa, ¿sí? Cuando busco una especie particular, ahí lo puedes ver en el mapa como puntos, ¿no? Y ahí te muestra eso, los puntos, pero sin las coordenadas. Entonces, bueno, nada, ahí es un tema. Si quisiera tener las coordenadas exactas de registro, tanto para las especies de una zona en particular o para una única especie, tengo que solicitar la información a través de un formulario, que ahora les comento cómo se hace. Eso es entrando a la página web de eBird, arriba a la izquierda, en ciencia, cliqueo ahí, luego voy a utilizar datos y herramientas de eBird, luego download raw data, lo digo esto en inglés porque a mí no me tradujo la página, no sé qué le pasa, si a todos les pasa esto o no.
luego se solicita acceso y después se completa un formulario de solicitud de datos. ¿Sí? Esto yo se los pongo ahora en unas figuritas por las dudas para que quede claro. Es verdad que esto es bastante más complejo, ¿no?, que INAT para algunas cosas. La plataforma de IBER entiendo que sí, pero en cuanto a las aves todavía mucha gente la utiliza, sube datos solamente a IBER. Recién ahora están migrando o utilizando las dos. ¿Sí? Entonces tiene info que a veces no está disponible en INAT sobre aves, o sea que recomiendo que también lo utilicen. No que dejen de usar INAT para nada, que utilicen las dos. Sé que es un poco eso, complejo empezar a sumar plataformas, pero si van a querer datos robustos sobre aves, sí vayan a consultar IBER. Así que sí, creo que las dos son interesantes e importantes. Y después, en tu caso en particular, que según tu pregunta, según lo que entiendo, tendrás que solicitar todos los registros para la zona más cercana, ¿sí? Y ahí con las coordenadas ver cuáles caen en tu predio, ¿no? Eso es bastante embole y bastante engorroso, abrir capaz que Google Earth o alguna cosa así, tener tus padrones y ver cuáles caen dentro. Creo que es la forma, por ahora lo que se me ocurre. Bueno, así que no sé, espero haber respondido un poco tu consulta, tus dudas, y bueno, cualquier otra duda que quede o que no haya respondido a alguna cosita, tirame nomás que intentamos responder. Buenos días, Pablo. Muchísimas gracias por el foro. Estuvo súper completo y súper claro toda la información. Acá Fito de Las Burras. Queríamos hacerte una consulta sobre los hábitos de los lugares. Te cuento lo que observamos como para formular la pregunta. En el caso del churrinche, que vos decías que es un ave migratoria, nosotros hemos observado en los últimos 5 años siempre la visita de un churrinche como a la misma área ahí cerca de la casa y queríamos saber, no sé cuál es la expectativa de vida de esos pájaros, si hay alguna transmisión entre los padres y las crías como para volver al mismo lugar o bueno, si es el mismo individuo que una vez que llega al lugar a nidificar, lo repite, digamos. Y después también con los residentes, un caso de un espinero o chinchibirri, que una vez que construyó nido, tal vez hace unos 4 años creo, volvió también al mismo lugar, al mismo grupo de árboles, incluso construyendo todos los años un nido nuevo, ¿no? Ese y la viuda gris también, es otra que ha construido en el galpón de ahí cerca de la casa todos los años. Queríamos saber si son los mismos adultos o si también los adultos le transmiten a las crías como ese lugar como seguro o frecuente para nidificar. Bueno, muchas gracias. ¿Y tú cómo te va? ¿Cómo andan todos por ahí? Bueno, muchas gracias por los comentarios. También interesante las consultas. En cuanto al churrinche, sí, es migratorio, sí, es un residente de verano, como habíamos comentado, eso que viene en primavera y se instala acá y nidifica en nuestro país. Y luego se va a finales de verano, principios de otoño. ¿Sí? Siempre puede pasar que algún individuo permanezca en el país, pero en su mayoría todos se van. En cuanto al lado de generación de esa especie, es más o menos 3, 4 años, ¿sí? No viven tanto. Y bueno, en cuanto a cómo hacen, ¿no?, del tema de la migración, de para volver a los mismos lugares, hay cosas que no están del todo claras, que están investigando todavía, pero, pero sí hay algo que es un pasaje genético, ¿sí? No es que los padres les enseñen, sino que hay algo genético que nacen sabiendo, ¿no? Especies que nunca hicieron migraciones y saben más o menos las rutas. Bastante bien, ¿no? Más o menos. Cómo ir y cómo volver. ¿Sí? Eso está estudiado en algunas especies, pero sí es algo así. Este, Pese a eso, a medida los adultos recorren mejor esas rutas, ¿sí? Porque también van adquiriendo información a medida que la van realizando y para ver si especie estudió eso, que ya a medida que pasa el tiempo van mejorando los caminos, ¿sí? Evitando vientos, etcétera. Pero nacen sabiendo de alguna manera, ¿sí? Y después, bueno, a cómo navegan, también hay varias explicaciones, se guían por el sol, por las estrellas, tienen un tema con el compás magnético, con el campo magnético de la Tierra, digamos, que también lo pueden reconocer y también eso es una guía, o sea, son varias cosas que utilizan para poder guiarse. Y con respecto al nido, sí, llegan eso, a los mismos lugares y construyen eso. Puede ser los mismos individuos u otros, ¿no? Otros individuos.
porque no, eso no tiene una organización tan grande. Y bueno, y otras especies que decimos residentes, y eso sí, hay distintas, ¿no? Hay especies que que utilizan los mismos nidos, los reciclan, utilizan los mismos nidos, y hay otras especies que, como por ejemplo los mismos nidos que utilizan las golondrinas, llegan y nidifican en los mismos lugares, y otras especies, año a año, ¿no? Y otras especies que, tanto residentes como migratorias, que no, que bueno, que construyen bueno, en zonas cercanas, o como decís, en el mismo árbol, o en zonas cercanas. Eso varía un poco dependiendo de la especie, pero sí hay una fidelidad, ¿no? Hay una fidelidad de sitio de nidificación que sí, que si anduvieron bien un año, repiten bastante. Hay cosas que todavía no están estudiadas en todas las especies, pero sí se dan esos patrones de fidelidad a nidos exitosos. Entonces las especies vuelven a intentarlo por ahí. Bueno, no sé también si quedó clara y respondí a la pregunta, pero dale, si me olvidé de algo, comentamos nomás y seguimos charlando. Genial, Pablo, muchísimas gracias. Clarísimo todo. Ahora me puse a jugar un poco más con la web de eBird, que yo no había accedido en realidad, simplemente lo había accedido a través de la aplicación, pero veo que hay varias herramientas más. Ya completé el formulario, ya hice la solicitud para que me enviaran los datos. Así que bueno, luego te contaré a ver cómo sigue el proceso. Todo súper interesante, así que muchas gracias. Buenísimo, Mauro. Me alegro entonces que esto haya servido y que tal que ya estés jugando un poco y chusmeando ahí la plataforma. Que sí tiene pila de funcionalidades y la manera de ir aprendiendo enlaces es como estar ahí. Y siempre pasa lo mismo que INAT, ¿viste? Que está bueno, además de la aplicación para el celular, está bueno entrar en la web, ¿sí? Por la compu, que tiene otras prestaciones en general. Es un poco más potente, o bastante más potente. Así que tal, los invito a todos a que todos y todas que se metan y vayan chequeando cosas y bueno, si surgen dudas, las vamos charlando ahora, o bueno, más adelante también podemos ir charlando alguna cosa. ¿Vale? Abrazo grande. Pablo, y otra consulta. Acá en la página de ambiente.gu.uy/especies, que no sé cómo se llega a esa página si no es simplemente poniendo ese dominio. eh, no, digamos, veo que está, bueno, yo que sé, toda la estética y eso está bastante vieja. De hecho, está el logo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. No sé de qué año es esa página. Está buenísimo el sistema y todo, pero lo que quisiera, vos habías dicho que por ahí alguna cosa no estaba muy actualizada. Lo que quisiera saber es justamente eso, si alguien lo está actualizando eso o es una página que quedó, digamos, estática de ese momento. Y después nunca más se actualizó, o si hay un equipo trabajando ahí atrás de eso. Veo que también está el logo de Vida Silvestre, o sea que fue un proyecto que estuvo bueno, pero no sé qué tan actualizado o si se va a actualizar o qué. También hay una parte de cuando dice búsqueda de avistamientos en consultas, que bueno, no sé muy bien, digamos, en base a qué se basa esos avistamientos. No sé si es que se pueden subir avistamientos también o qué. O cómo es que funciona eso. También para saber, digamos, esa información qué alcance tiene, ¿no? Digamos. Bueno, iba por ahí la pregunta. Gracias. Mauro, sí, para entrar a la web, una forma es como vos decís, poniendo la dirección exacta, y otra si se pone en el buscador de Google en base de datos, especies, dinama o ambiente, te salta también como una de las primeras opciones, ¿tá? Así que puedes entrar por ahí. Y después a lo que comentabas de la actualización, según lo que tengo entendido, no está muy actualizada, ¿sí? No sé cuándo fue la última, pero fue hace tiempo, me parece. Igualmente es eso, es una herramienta que es re útil, tiene información cargada que está buenísima y sigue siendo importante y está bastante bien este, organizada y son datos bastante fidedignos. Pasa así que a veces hay especies que obviamente también al moverse y eso, hay cambios de la distribución, entonces especie que te dice que están en un lugar, seguramente estén, pero seguramente haya otras, y que también no aparezcan en el buscador para un padrón particular y seguramente también estén tanto potenciales como no potenciales. Pero bueno, por ahora creo que igual está bueno utilizarlo. Y en cuanto a la consulta
a la búsqueda por avistamientos. Eso la verdad que no sé exactamente para qué sirve. Yo ahora le hice la pregunta a una amiga que estuvo trabajando en el SNAP, justamente en eso. Así que bueno, cuando ella me responda un poquito sobre el tema, aclaro por acá esas dudas. Dale. Mauro, retomo esta consulta porque nada, hablé con una amiga que estuvo trabajando en el SNAP hasta hace poco y bueno, estuvo justamente con esto, con la base de datos, y lo que me decía es que eso se actualizó la última vez en 2015, que creo que fue 2015, así que bueno, desde ahí para acá sí no se estuvo actualizando más. Hasta ahí se hizo un trabajo fuerte cuando se sacó el libro de especies prioritarias para la conservación. Fue en ese marco que se hizo esta base de datos, pero bueno, a partir de ahí sí no se actualizó, o sea que como hablábamos está un poco desactualizada. Y con respecto a la consulta esta de búsqueda de avistamientos, ahí ella no estaba 100% segura, pero lo que cree es que eso se hizo para subir avistamientos como registros reales, ¿sí? Porque vieron que la base de datos tiene, como hablábamos, especies también potenciales para algunos sitios, pero que nunca se llevó adelante, ¿sí? Esa sección, digamos, quedó obsoleta, no se hizo nada, y ahora con las nuevas, estas plataformas que hablamos de INAT y eso, que también tienen esos registros reales, no tiene mucho sentido que se lleve adelante, seguramente quede así, ¿ah? Pero a ver, aclarar un poquito más esas dudas. Buenos días para todos. Ahora, domingo, estoy tratando de ponerme al día con todos los audios, que está muy bueno. Me encantó toda esa información que hicieron sobre las plataformas, por lo menos para los que somos principiantes y queremos empezar a identificar especies. Viene bien válido. Bueno, mi nombre es Marcos, de la Sierra de Mariscala. Y asociado a eso, acá es Monte Serrano, muchas veces uno se mete en el monte, escucha el canto y es difícil visualizarlo por su tamaño, 10 centímetros, 12 centímetros. Entonces, un poco la idea era a ver si me podés tirar algún dato. Estoy por comprarme una cámara de fotos, ¿no? Y cuando uno quiere observar, yo qué sé, te podés acercar relativamente cerca, pero como están arriba de la copa de los árboles a veces es difícil, o entre las ramas. Entonces la idea era de ir sacando fotos y después, bueno, llegar a la casa y entrar en las plataformas que estaban mencionando. Y ahí, ¿qué características debería tener una cámara de foto en cuanto a zoom, como para tener, yo que sé, en un monte serrano, o sea, que podés estar a, no sé, a 15, 20, bueno, vos lo viste acá, como para tomar un buen registro que después nos permita identificar, yo qué sé, después, cuando llegue en la noche, con bastante claridad. Gracias, un abrazo grande para todos. Marcos, ¿cómo te va? ¿Andas bien? Bueno, buenas por tus comentarios, y está interesante esto que traes de las cámaras, porque es algo que, aunque no es fundamental para el tema de las aves, sí creo que es bien importante, que nos va a ayudar mucho para registrar distintas cosas y para identificar sobre todo, ¿no? Esto que planteas vos, que a veces no la podemos ver bien, aunque tengamos binoculares, las vamos a ver más o menos, o quizás las vemos bien, pero por poco tiempo, y no vamos a poder llegar a identificar de qué especie se trata. Entonces ahí con una fotografía que se puedan ver algunas características clave, ¿no? Esas características diagnósticas que se le llama, vamos a poder llegar a identificar la especie, bichándola a posteriori, como vos decís, ¿no? En la noche o en algún momento que uno tenga libre, le podés sacar la foto, la pone en la computadora, la amplía, mira esas características, compara con guías, compara con fotografías de internet, por ejemplo, y bueno, y ahí puede seguramente llegar a especie. Entonces creo que sí tiene un valor bien importante el tema de la fotografía. En cuanto a las cámaras, a qué tipo de cámaras, yo en ese sentido me quedaría así con las bridge, que se llaman, ¿no? Que son estas compactas, pero de super zoom, que les dicen, que tienen un zoom bastante grande, que te permite eso, tener buenos acercamientos, y para el tema de las aves es bastante crucial. Ahí hay distintos modelos, distintos precios, distintas marcas, pero lo fundamental yo diría que es eso, es el zoom, y me parece que un mínimo podría ser 20 por, pensar en 20 aumentos como mínimo para el tema de las aves, creo que está bien. Y bueno, ahora hay aumentos, hay cámaras que traen 60 por, 70 por,
que es muchísimo, ¿no? Eso es muchísimo. Sirve, pero con un aumento a veces muy grande, lo que pasa es que la cámara se ven mucho las vibraciones, entonces es difícil estabilizarla y hay que usar trípode. Entonces ahí yo no es que no recomiendo que vayan por la cámara que tenga más aumentos pensando que con una de 80 por va a ser lo mejor. Va a ser más cara y capaz que desde el 60 para arriba ya no lo pueden usar mucho, porque les quedan fotos borrosas, ¿no? Les van a quedar movidas. Entonces pensaría una cámara que tenga de 20 hasta 50, 60 como mucho, y a veces obviamente no tiene por qué usar el máximo, ¿no? Además cuando uno usa el máximo en general de los aumentos pierde un poquito de calidad la foto. Así que está, y en eso, bueno, hay distintas marcas, ¿no? Las más conocidas, Canon, Nikon, Fujifilm tiene algunas buenas también, Panasonic, y hay varias. Le voy a pasar una página ahora que tiene algunos modelos, pero sí hay varias líneas dentro de cada cámara, de cada marca de cámara que laburan bien en estos formatos, ¿no? Las Canon son las PowerShot, esa línea es muy buena. Después tenés de Nikon las Colpix, y después de Panasonic son las Lumix, la línea de Lumix, que todas andan muy bien. Después hay otras marcas y muchos modelos dentro de cada marca y cada línea, es un poco a gusto del consumidor. Pero tal, lo principal, como decíamos, es el zoom. Después también para la calidad, el tema de los megapíxeles que tenga, no va a hacer la diferencia también. Y bueno, después hay otras prestaciones que tiene la cámara, como la velocidad de enfoque y alguna otra cosa, algún otro detalle que también nos va a variar entre una y otra, que son cosas a mirar. Y eso hay varios foros en internet que se puede buscar y nos van a tirar piques y comparaciones entre distintas cámaras y poder llegar ahí a comparar bien para poder elegir una cámara. Pero siempre es eso, hay distintos precios y hay que pensar en lo que uno precisa, no ir por la más cara, que a veces no vale la pena. También las cámaras Z, la mayoría filman en Full HD o incluso algunas en 4K, o sea que se puede hacer tomas también bien lindas. Bueno, espero haber aclarado un poco por ahí. Cualquier cosa, seguimos charlando. Un abrazo. Muchas gracias, Pablo. Súper interesante todo el material. Yo soy Ana de Colonia de la Nutria. Y bueno, estoy también así en el nivel más bien principiante. Veo que hay muchos que saben bastantes de aves. Pero entonces sí, me parece que lo mejor es, como dice Marcos, sacarles fotos y después ir chequeando en las plataformas para ver cuáles son. Y después se me generó esta duda que, bueno, ya que estoy te pregunto, que cuando hablaban de las migraciones, ¿migran solas algunas que viajan todo eso o van siempre en grupo o es mixto? Bueno, muchas gracias nuevamente. Ana, ¿cómo te va? Bueno, gracias a vos por los comentarios. Es un poco la idea que sí que el foro sirva para entender un poquito más sobre cada uno de los grupos si deja una herramienta para poder ir metiéndose un poco más y después monitorear, sería un lujo. Así que buenazo. Con respecto a eso, comentar la fotografía, así como recién dije, sí, es re importante, nos sirve a muchas personas realmente el tema de las fotos para identificar, seas o no avanzado en esto, ¿no? Creo que no solo a los que inician les viene bien, sino a muchas personas nos facilita el trabajo, así que sin duda que eso rinde. Con respecto a los movimientos de migraciones, y hay especies y especies, hay especies que migran en grupos, ¿sí? que utilizan grupos para migrar, y otras que utilizan pequeños grupos o migran solitarios, ¿sí? Por eso también van llegando de a poco. Unas especies no es que uno vea, por decir, no sé, la tijereta, ¿no? Tirano sabana, esa que es bastante conocida, que llegan todas juntas de un día para otro. Entonces van viniendo a veces en pequeños grupos o de a poco, hasta que que llegan todos los individuos. Sí, hay como distintas técnicas, dependiendo de la especie, distintas técnicas de migración. Bueno, me rectifico acá con el tema de la localización de los registros de IBERT, porque hablé con un amigo que está trabajando en la plataforma y me dice que sí se pueden ver desde la web las coordenadas exactas de los registros, para especies en particular, ¿sí? O sea, ahora les voy a mostrar un poco cómo es, ya algo hablamos antes y les mostré, pero estaba claro por acá. Entonces, si quiero buscar todos los registros para una especie en particular, ¿sí? Se va a explorar especie. De ahí pongo el nombre de la especie de interés. Siempre es mejor poner nombre científico, porque como muchos ya saben, los nombres comunes varían. Entonces quizás por nombre común no lo encontramos. Pongo nombre científico.
ahí le doy Enter. Luego se baja con la ruedita en la siguiente página, la ruedita del mouse, ¿no? Para hasta visualizar el mapa de distribución, ¿sí? Que me marca como un cuadriculado, ¿sí? De cuadrículas de 20 por 20, me marca los registros. Y ahí tengo que hacerle clic a la derecha arriba del mapita que dice clic, dice mapa grande, ahí, si está en español, ahí tengo que cliquear, ¿sí? Y ahí ese es el pique para poder visualizar los registros, las coordenadas. En ese mapa, lo mismo, con la ruedita me voy acercando, me va marcando las cuadrículas en violeta, donde hay registros. Me voy acercando con la ruedita del mouse, ¿sí? En la zona donde yo quiera tener los datos, la zona que me interese, hasta que me muestra iconos de ubicación, que son esos, vieron como una gotita de agua pero invertida. Bueno, y ahí le doy clic izquierdo en el iconito y ahí me dice las coordenadas, ¿sí? Yo ahora voy a pasar ahí también por imágenes el paso a paso, por las dudas, para que quede más claro, y puedan chequear. O sea, para especies se puede hacer eso. Para áreas, localidades, no es igual, no te tira así el listado, pero no te tira las coordenadas, ¿tá? Ahí hay una diferencia. Y bueno, después se puede ver las localidades de cada registro, pero no se puede ver para especies sensibles. O sea, no te saca las especies sensibles, son aquellas especies amenazadas, una categoría de amenaza, esas especies no te las va a dar, ¿sí? Ahí solo te da las cuadrículas de 20 por 20 y no te llega a la coordenada, ¿sí? Eso pasa algo similar con iNaturalist. No te da la ubicación y no te da otros datos, no te dice ni quién hizo el registro y otros metadatos tampoco te los da. Y bueno, después para ver los datos crudos, como habíamos hablado, se solicita el formulario, como ya comentamos, y ahí se hace por región política también, ¿no? Como departamento, bueno, país, etc. Y esto en general demora, eso que no lo comenté porque no lo tenía claro, demora un día, ya no demora más de un día. Y acá las especies sensibles tampoco aparecen, o sea, uno le solicita la información de una zona en particular, ya digo, demora poco, nos mandan esa info, pero no nos manda la info de las especies sensibles, ¿sí? Si queremos las especies sensibles de la zona, de ese sector en particular, de esa localidad, hay que pedirlas aparte, ¿sí? Hay que pedirlas aparte y ahí sí lo evalúan, obviamente depende para qué sea, uno siempre tiene que explicar para qué quiere esos datos, y en ese caso ahí sí te envían esas otras especies para que conformen la totalidad de los registros de la zona, ¿no? Así que bueno, espero haber aclarado un poquito esas dudas y mi error diciendo que no te daba, que solo mediante, o sea, el pedido del formulario te daba la localización y no, por especie se puede hacer mismo de la plataforma sin solicitar esa información. Bueno, saludos. Buenas tardes para todos. Pablo, quería felicitarte y quería agradecerte mucho, no solamente por la información que estás pasando hoy, sino porque estás siempre para colaborar con información y con nuestras dudas y con todo, con el acompañamiento que nos hacen siempre desde Vida Silvestre. Así que desde Fraiventos, muchísimas gracias. Un beso grande. Sandra, bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Para mí realmente es un gusto formar parte del equipo de Vida Silvestre que está en el programa de refugios. Y bueno, es súper grato también intercambiar con ustedes y bueno, tener ese ida y vuelta que obviamente siempre nos enriquece a todos. Y bueno, muchísimas gracias también tanto al Bioparque como a todos los otros predios que nos abrieron las puertas para poder bueno, conocer sus refugios y tener esos lindos momentos compartidos a campo. Un beso grande para vos y para tu mamá. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, ya para ir cerrando, les quería mandar 2 documentos que me parece les pueden resultar interesantes. Por un lado es uno que habla sobre las áreas de importancia para la conservación de las aves de acá de Uruguay. Pese a que no es nuevo, es de 2009, tiene información que está bueno para conocer un poco lo que son las IVAs y bueno, cuáles son las áreas de Uruguay, sin tener que entrar al sitio web, ¿sí? De donde están las IVAs. Así que bueno, les mando eso. Y también otro documento que, pese a que está en inglés, que eso puede mejorar un poquito, está interesante porque habla sobre las aves que son de pastizal, ¿sí? Del sur de Sudamérica, sureste de Sudamérica, y bueno, engloba todas las de Uruguay. No es para que lean el artículo, pero sí porque al final tiene una lista, ¿sí? Una lista de las aves encasilladas, digamos, o categorizadas como de pastizal, ¿sí? Y donde dice Grassland Use, tiene un numerito que va del 1 al 3,
¿sí? El 1 son las más especialistas de pastizal, ¿sí? Que solo usan el pastizal. Y después el 2 usan otros ambientes y el 3 también son menos especialistas, ¿sí? Van del grado del 1 al 3. Tiene otra información también, pero bueno, no sé, digo, obviamente que es relevante, pero lo que me interesaba es que se queden con eso, ¿no? Con qué especies son especialistas de pastizal. Así que bueno, les mando todos los documentos y espero les sirvan. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Soy Ismael Berruti de acá de la Casa del Monte de Rivera. Muy linda tu charla, muy clara. Tenemos bastante cosas para ponernos a repasar y estudiar. Y bueno, y a dedicar, la verdad, a mí me encantan los pájaros, pero nunca ando ni con larga vista ni con cámara, entonces se dificulta bastante los registros, cosa que ahora vamos a tratar de cambiar. Y bueno, para aprovechar la oportunidad que tenemos acá, sabes que ayer justo vi un ave, un pajarito, eh, bien diferente, nunca lo había visto. Y es de tamaño, es más chico que un hornero, más grande que un gorrión. Pero lo llamativo es que tiene el plumaje un canela anaranjado, tipo cuando vuela, así, abajo de las alas y el pecho, un color canela naranja. Lo vi en el pastizal, así, en el medio de unas chircas. No sé si me das por lo menos una aproximación para que trate de identificarlo. Bueno, te mando un abrazo y muy linda tu presentación. Te felicito. Quedamos muy contentos con toda la información que nos pasaste para poder aprovecharla. Ismael, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por tus comentarios. La idea es que tanto como los otros foros sirvan para que ustedes, bueno, puedan empezar a poquito a meterse un poco más en estos grupos y en algún momento poder empezar a monitorear algo de la fauna y la flora, que eso sería ideal. Yendo a tu consulta, se me ocurren medio rápido un par de especies que podrían ser, que usan pastizal o matorral, más que nada, como decís que estaban en chircas, que tienen un color medio rufo o canela, que son relativamente comunes, que puede ser el 7 vestidos, ¿sí? Pospisa nigrorufa, es el nombre científico. Buscarlo por 7 vestidos que va a aparecer. Y la otra es la monterita cabeza gris. También son comunes, son especies que vimos ahí en tu predio, así que esas podrían ser. Quizás hay alguna otra, pero digo un par comunes primero para descartarlas. Así que bichate esas dos, 7 vestidos y monterita cabeza gris. Y ahí me comentás a ver si dimos en la tecla o no. Un abrazo grande para ustedes. Pablo, sabes que estoy mirando el librito de las aves y estoy casi seguro que es viudita colorada. No sé si es posible encontrarla en esta zona, pero estoy casi seguro que es eso. Miré las que me indicaste, pero no son esas. Y me llamó lo que me parece me hace pensar que sea ese, fue que cuando en vuelo se distinguen dos partes en el ala, o sea, dos colores, las puntas más anaranjadas que la parte del cuerpo del ala. Por eso me parece, y la forma del pico y todo eso, me parece que estoy casi seguro que es esa viudita. Nunca la había visto acá, aparte me llamó la atención porque nunca la había visto. Buenísimo, Ismael. Sí, si pudiste ver bien las características, y coincide con la violeta colorada, ha de ser ella. Es una ave que es migrante, que viene ahora en primavera, y bueno, por esa zona del país es más común que en otros lados. En realidad está como poco común para Uruguay, pero en esa zona es más común, de ribera. Y están hábitats y pastizales, y bordes de bosques de quebrada y serranos. ¿Sí? Generalmente alrededor de los paredones rocosos se la ve bastante. Es un lindo registro, nosotros en la visita no la pudimos ver, pero bueno, obviamente que las aves
se desplazan mucho y no todas las especies están presentes en todo momento, ¿no? En los predios, obviamente. O sea que se mueven y hay especies que van a aparecer y van a hacer uso de forma ocasional del predio. Así que bueno, es un lindo registro el que hiciste. Felicitaciones. Buen día, muchas gracias por tanta información, Pablo. Walter de aquí de Campo Chico, Sierra Los Caracoles. Hola Walter, bueno, buenazo. Espero que les pueda servir para comenzar con los monitoreos. Abrazo para ustedes. Buenísimo, Pablo. Muchísimas gracias por todo el foro. Creo que estuvo muy bueno, fue muy clara tu presentación, pero además tuvieron buenas las preguntas, ahí se complementó bastante. Muy bueno. Gracias a todos y a todas los que participaron. Ahora recuerden que después va a quedar ese material para que se pueda consultar. Así que va a estar libre, se va a poder reconsultar todas las veces que quieran. Creo que ya igual tienen suficiente como para ir armándose los indicadores. Y ahora con esto último que mandó Pablo pueden armarse, por ejemplo, indicadores de pastizal, ¿no? Con esas aves características de pastizal podrían llegarse a armar ese tipo de indicadores. Así que nada, estamos completos. Acá cerramos también el ciclo sobre monitoreo, ¿no? Que fue, bueno, que empezó con aquel foro de anfibios con Gabriel, después tuvo a Cristian con los invertebrados de agua dulce, a Nadia con los mamíferos, a Laurilla y a Vero con las plantas, y ahora, bueno, cerramos con Pablo y las aves. Espero que haya sido de interés y que hayan podido sacar cosas buenas. Seguiremos en esta línea. Un abrazo. Bueno, muchas gracias Maggie y gracias a todas y todos los que se tomaron un ratito para escuchar los audios y a quienes participaron del intercambio. De verdad les agradezco pila. Además, bueno, recalcar lo que dijo Magdalena recién, que para aquellos que no tuvieron el tiempo de escuchar el foro, queda toda la info disponible, así que pueden consultar por acá cuando gusten, cuando quieran. Y bueno, por mi lado me quedo súper satisfecho, muy contento, ¿no? de haber participado en el ciclo de foros de monitoreo de biodiversidad. La verdad que estuvo muy bueno. Agradecerle también a los otros compañeros y compañeras que participaban en el foro. Y también de poder formar parte, ¿no? del programa de refugios desde Vida Silvestre. La verdad que es muy grato para mí. Estoy súper contento por eso. Les agradezco nuevamente y quedo a las órdenes para futuras consultas que vayan surgiendo. Me quedo por acá en el grupo. Abrazos.